Contarles. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y buenas tardes para todos y todas que nos están siguiendo desde toda Iberoamérica. Este taller este encuentro, son espacios de conversación y de encuentro. Es el número 3, ya vamos avanzando en esta agenda robusta de espacios de conversación abiertos que nos hemos propuesto con el liderazgo de CONGIP y desde PNUD acompañando este proceso que nos lleva a consolidar el Acuerdo Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Y hoy nos toca poner el foco y abrir un espacio de conversación para reflexionar juntos acerca de estándares de acceso a la justicia que tenemos en nuestros marcos, en nuestros sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y también es un espacio para poder seguir incorporando insumos, reflexiones, aquellos mínimos comunes que tenemos que asegurar para poder incorporar en este borrador del Acuerdo Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que quiero permitirme recordarnos a todos y a todas que está disponible para poder hacer nuestras contribuciones, para poder revisar este borrador que se lanzó en diciembre del año pasado, y en estos meses estamos en este proceso de co-creación de este instrumento tan relevante para nuestra Iberoamérica. Eh, Quiero tomar un momento también para presentar este panel de lujo, estas voces que desde Iberoamérica hoy nos acompañan para poder nutrir esta vibrante conversación. Voy a comenzar con Marco Fandiño. Marco, muchas gracias, es uno de los grandes cómplices de esta agenda, pero hoy lo tenemos del lado de los y las panelistas. Marco es coordinador general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, más familiarmente conocida como CONGIP, con una sólida formación en ciencias políticas y relaciones internacionales. Marco ha dedicado su carrera profesional al desarrollo y la implementación de proyectos de cooperación internacional y hoy como coordinador de proyectos de CONGIP ha liderado programas claves para fortalecer el sistema de justicia en los países iberoamericanos. Su compromiso con la promoción de los derechos humanos y la consolidación de la democracia lo ha convertido sin duda, Marco, en un referente en este campo. Muchísimas gracias hoy por acompañarnos de este lado del mostrador para compartir tus insumos, tus reflexiones y tus preocupaciones también que van a ser bienvenidas. También nos acompaña desde Argentina Natalia Lutherstein. Natalia es una destacada abogada argentina que se desempeña en el Ministerio Público de la Defensa de Argentina. Natalia cuenta con una sólida formación académica y una extensa trayectoria profesional. Ya ha jugado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y la justicia social en nuestra región. Su labor en el Ministerio Público de la Defensa ha sido fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos de aquellos que se nos quedan atrás, ¿no? Nuestra agenda dice no dejar a nadie atrás, las poblaciones que revisten las desigualdades estructurales y que reciben los impactos de esas desigualdades, aquellos que consideramos que son más vulnerables, principalmente en el sistema judicial argentino, pero con muchísima generosidad toma estos espacios para compartir también con Iberoamérica y representando a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, familiarmente conocida como AIDEF, una organización que promueve el fortalecimiento de las defensorías públicas en América Latina y el Caribe. También nos acompaña hoy desde el sur Pablo Villalba, reconocido jurista paraguayo especializado en Derecho Procesal Constitucional. Muchas gracias, Pablo, por sumarte también a esta conversación hoy. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, donde ha liderado iniciativas claves para el desarrollo y la mejora del marco jurídico de su país. Con una sólida trayectoria académica y profesional,
Pablo ha sido un referente en su campo, contribuyendo a la formación de nuevos juristas y al fortalecimiento de la justicia constitucional. Además, representa al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, promoviendo la integración regional y el avance de las prácticas jurídicas, buscando siempre consolidar el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Es un placer y un privilegio también poder presentar a Moema Dutra Freire, nuestra especialista regional en políticas de ampliación de la esfera pública. Eh, Atendiendo a esta esfera pública o espacio cívico abierto e inclusivo. Es nuestra Policy Specialist para el PNUD en América Latina y el Caribe. Moema está vinculada a nuestra organización desde el 2003 y ha desempeñado distintos roles en la oficina de PNUD Brasil como asesora del Reporte Nacional de Desarrollo Humano. Ha sido oficial del programa de las áreas de políticas sociales y gobernabilidad. En los últimos años se ha desempeñado como líder del equipo de gobernabilidad y justicia en Brasil y ahora apoya de manera significativa el trabajo propio del área de gobernabilidad en América Latina y el Caribe, en especial atendiendo a los temas de participación inclusiva, de aumento del espacio y la esfera pública, apostando siempre por las iniciativas que promueven un acceso a la información de calidad y preveniendo los espacios o los contextos de desinformación. Y sin duda que para nosotros, adentro de PNUD, es una referente también en los temas de justicia. Y desde ahí le queremos agradecer muchísimo que esta mañana, esta tarde para algunos de nosotros, se sume a esta conversación. Voy a tomar un momento para presentar a Jorge Ernesto Roa, un destacado académico y profesor de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con un doctorado en Derecho y una amplia experiencia en la enseñanza y la investigación. Roa ha contribuido significativamente al campo del derecho constitucional y los derechos humanos. Su labor académica se caracteriza por una profunda comprensión teórica y una aplicación práctica de esos conceptos jurídicos, lo que ha hecho de él una figura influyente, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Además de su rol docente, ha publicado numerosos artículos y libros que abordan cuestiones cruciales de la teoría y la práctica del derecho, ganándose, por supuesto, el respeto y el reconocimiento de sus pares, de sus colegas y de esas juventudes de estudiantes que se suman a pensar la justicia del futuro. Su compromiso con la educación y la investigación sigue impulsando avances importantes en el derecho, en el estudio del derecho, tanto en España como más allá. Me encanta esta más allá. Y tomé un momento para reconocernos, para que conozcamos un poquito más de quienes hoy nos acompañan. Y ahora sí, también quiero dejar un saludo muy especial a todos quienes se suman y nos siguen en estos espacios de conversación a través de YouTube. Hemos tenido una situación técnica con la plataforma, es por eso que estamos grabando esta sesión para ponerla a disposición, con la absoluta tranquilidad y convencimiento de que este panel de lujo que nos acompaña hoy va a estar atendiendo y ampliando esa conversación más allá de que no estemos en vivo. Y ahora sí, me gustaría, a partir de unas preguntas orientadoras, dejar un espacio para la conversación. La metodología de este espacio va a ser, primero vamos a poder reflexionar sobre algunas preguntas generales, tomando el tiempo de escucharnos a cada uno y cada una de las panelistas que nos acompañan hoy. Y luego vamos a tomar otro espacio más breve de 2 minutos para poder nutrir, rematar, sumar, reforzar, dejarnos más preguntas. Entonces volveremos a los panelistas otra vez para poder contar, aprovechar y extraer el conocimiento, los insumos que puedan nutrir al Acuerdo Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Las 2 preguntas que tenemos en el aire son: ¿cuáles son los principales estándares regionales de derechos humanos en materia de acceso a la justicia que tenemos que sí o sí tomar y asegurar que se incorporan,
se respetan y se incluyen en el proceso y en el acuerdo. Y la segunda reflexión es qué aspectos puede aportar el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia para avanzar y consolidar dichos derechos humanos reconocidos a través de esos estándares y nuestros marcos normativos regionales. Aquí me quedo y voy a darle la palabra según lo fui presentando en esta primera ronda, así que quiero invitar a Marco Fandiño a compartir con nosotros tu reflexión. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por tu presentación. Un saludo a todos y a todas. Un placer compartir esta mesa, este panel virtual con estos destacados panelistas, todos ellos muy destacables, especialmente con mi querido amigo y excompañero de clase, Jorge Roa, a quien le mando también un fraternal abrazo. Y bueno, respondiendo ya a tus preguntas, Gloria, yo creo que este tema en el cual vamos a abocarnos en la discusión de hoy ha sido un tema que recurrentemente se ha identificado como uno de los aspectos sobre los cuales era necesario fortalecer las discusiones que se estaban dando en el tema del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Como muchos de ustedes saben, esta es una iniciativa que ya tiene larga data, ¿verdad? Cuando en el año 2008 se aprueban las reglas de Brasilia de acceso a la justicia, en el 2018 se produce una actualización de las reglas, unos años después se comienza a formular esta idea de contar con un tratado internacional que de alguna forma le dé fuerza jurídica y un carácter obligatorio a las reglas de Brasilia. Y uno de los temas que solían tratarse en las conversaciones tenía que ver con cómo este nuevo tratado podría interactuar con los dos principales sistemas de protección de derechos humanos que tiene la región iberoamericana, es decir, el europeo y el interamericano. Yo no voy a meterme mucho en los distintos estándares, entiendo que los panelistas así lo van a hacer, pero si queremos destacar algunos elementos centrales del sistema interamericano de derechos humanos y de cómo éste ha abordado la problemática del acceso a la justicia, debemos de decir que, en primer lugar, el derecho de acceso a la justicia como tal no es un derecho regulado de manera autónoma a otros derechos. Muy por el contrario, en el sistema interamericano, el derecho de acceso a la justicia es un derecho que se ha construido en torno al artículo 8 que regula las garantías judiciales y el artículo 25 que regula el derecho al recurso. Y ahí sí que ha existido un trabajo muy importante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de generación de estos estándares. Unos estándares que de hecho tienen una gran síntesis en este documento del año 2007, que yo creo que todos conocemos, del acceso a la justicia como una garantía para los derechos económicos, sociales y culturales, que hace, por un lado, un trabajo muy potente de unificación y de sistematización de estos estándares y también de generar nuevos enfoques y una mirada inclusive en donde se habla de obligaciones para los estados para remover los obstáculos que impiden el acceso a la justicia, que es uno de los grandes aportes de este instrumento de la Comisión Interamericana. En el lado europeo nos encontramos con una idea de acceso a la justicia construida en torno al artículo 6 del Convenio Europeo, que regula el derecho a un proceso equitativo, y en algunos casos hay algunos aspectos diferenciadores del estándar interamericano. Por un lado, hay un reconocimiento expreso de este derecho como un derecho que aplica tanto para las materias penales como las civiles. En el caso del sistema interamericano es algo que no está tan claro. Tenemos que irnos al artículo 1 para entender que el derecho de acceso a la justicia aplica para todas las materias, pero no lo vemos expresado, ¿verdad? Como sí lo está en el Convenio Europeo. Por otro lado, hay un énfasis importante en la asistencia jurídica gratuita en el sistema europeo, ¿verdad? Y también nos encontramos con una regulación de lo que se llama el derecho a hacerse aconsejar, defender y representar en el proceso, que también es un aporte, yo creo, en términos de cómo se entiende y se conceptualiza este estándar. Dicho esto,
Respondiendo a la pregunta de Gloria de cómo el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia puede entrar en interacción con los estándares europeos e interamericanos. Yo creo que hay un punto importante que analizar que tiene que ver con que el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia se basa en la idea de un concepto amplio de acceso a la justicia que excede el acceso a los tribunales, que reconoce otro tipo de mecanismos para poder gestionar conflictos, como pueden ser mecanismos colaborativos de solución de conflictos u otras vías de entrega de información, empoderamiento jurídico, que también coadyuvan al fin último de mejorar el acceso a la justicia. Por otro lado, este concepto amplio hace énfasis en mecanismos más novedosos, aspectos como modalidades de justicia restaurativa, que era algo que las reglas de Brasilia en su momento no incorporaron, o la regulación de las tecnologías o de mecanismos más novedosos como la justicia itinerante. Este concepto amplio de acceso a la justicia, por lo que opta es por no inmiscuirse en lo que pudiéramos llamar el núcleo duro de los estándares de acceso a la justicia según los sistemas de protección de derechos humanos. Encontramos que el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia no alude al derecho a contar con un juez imparcial, no alude al derecho al recurso, es decir, omite de alguna forma lo que los sistemas de protección de derechos humanos europeo e interamericano consideran el núcleo duro, ya que ellos se han construido en base a esta interpretación expansiva de los principios generales del debido proceso, la tutela judicial efectiva. Entonces yo aquí me hago la pregunta de si efectivamente esta es una decisión acertada, esta idea de separar aguas, que el sistema europeo y el sistema interamericano continúen con la generación, la construcción de su acervo y que de alguna forma este nuevo convenio se centre en las distintas materias de acceso a la justicia sin tocar este núcleo duro. Eso es un tema que más que respuestas tengo preguntas con las que me gustaría poder interactuar con nuestros colegas panelistas. Y el segundo desafío, a mi juicio, dice relación con cómo nace este convenio iberoamericano. Ya dijimos que de alguna forma busca regular y darle obligatoriedad a las reglas de Brasilia del año 2008 de acceso a la justicia para grupos en condición de vulnerabilidad. Estas reglas nacen con una vocación muy clara, que es ser un instrumento de soft law que pueda dar orientaciones, que pueda de alguna forma inspirar a las políticas públicas de los estados. Y efectivamente, desde entonces, las reglas de Brasilia han ayudado a que muchas instituciones hayan regulado distintos protocolos de atención a usuarios o distintas políticas públicas basadas en estos mandatos generales. Por lo tanto, vemos que dentro del nacimiento de esta idea del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia hay una vocación de política pública, hay una vocación de poder inspirar a las políticas públicas que implementen los estados para atender a determinados grupos. Por el contrario, si analizamos cómo se han dado las discusiones de acceso a la justicia en Europa, donde decíamos que efectivamente había una mirada más de la asistencia jurídica gratuita y, por qué no decirlo, del acceso a los tribunales, nos encontramos con una mirada de acceso a la justicia más desde la lógica de la exigibilidad de los derechos que desde la lógica de los beneficios de la política pública. Por lo tanto, yo creo que son dos realidades y de alguna forma el gran desafío del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia yo creo que es hacer congeniar estas dos miradas. Por un lado, mantener la vocación que tuvieron las reglas de Brasil en su momento, que es inspirar, orientar las políticas públicas para de alguna forma darle forma a las políticas públicas que tendremos en las próximas décadas, pero por otro lado no olvidar finalmente la importancia de que este convenio va a ser un convenio que también regule derechos, que regule derechos para las personas y que estos derechos puedan ser exigibles en los distintos tribunales en los cuales este convenio va a tener plena validez. Por lo tanto, me gustaría formularlo en clave de desafío y me excedí un poquito con el tiempo, así que bueno, muchas gracias y Pero quedo atento a la segunda ronda.
Muchísimas gracias, Marco, y no, y vale la extensión del tiempo por la profundidad y los desafíos que nos dejas sobre la mesa también para poder integrarlos y abordarlos en este proceso. Natalia, desde la perspectiva de AIDEF, desde la perspectiva de la defensa pública, desde tu perspectiva también, o sea, ¿cuáles son las tareas, los retos y qué tenemos que atender, por un lado, para asegurar que esos estándares regionales de derechos humanos en materia de acceso a la justicia sean reconocidos? Y también tu mirada acerca de qué puede aportar un convenio de esta naturaleza a esos desafíos. Nos acompaña con presentación, así que, y la vemos muy bien, así que adelante, Natalia. Perfecto, bueno, muchas gracias Gloria por la presentación, muchas gracias a la CONGI por la invitación, al PNUD y bueno, y gracias a mis compañeros y compañeras de panel. Yo traje una presentación porque voy a intentar respetar el tiempo tan bien como lo hizo Marco, que la verdad no se pasó ni un segundo, pero bueno, hay algunas cuestiones que Marco ya mencionó, así que quizás las voy a pasar un poquito más rápido. Van a ver que hay muchas citas, no voy a leer, por ejemplo, por supuesto, las citas, pero sí quería ponerlas ahí por si después a alguno le interesa tener el dato de los casos que voy a ir mencionando. Me voy a controlar el tiempo. La idea de esta presentación, que voy a intentar que sea lo más breve posible, es mencionar cómo se recepta el derecho de acceso a la justicia en el sistema interamericano de derechos humanos, que un poco Marcos ya adelantó algunos conceptos, cuál es el contenido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana le ha dado, y con jurisprudencia voy a hacer una aclaración, voy a mencionar tanto casos contenciosos como opiniones consultivas, que me parece que también han enriquecido bastante esta discusión, y finalmente mencionar algunos de los obstáculos que la jurisprudencia de la Corte ha ido identificando a lo largo de los años, obstáculos que tienen que ver con los elementos del ejercicio del derecho, como los costos, el derecho de defensa, la ejecución de las sentencias, y obstáculos vinculados con determinados grupos en situación de vulnerabilidad. No voy a mencionar todos porque sería interminable, voy a dar solamente algunos ejemplos. Esta es la definición de la que parte el convenio, por lo menos el proyecto de convenio del derecho de acceso a la justicia. Hay algo que se mencionó en el taller pasado que me pareció interesante, que hablaba específicamente de una acción judicial, cuando, como explicaba Marco, es mucho más amplio el acceso a la justicia y no solamente la clásica acción judicial, que aparte se ve de todas maneras a lo largo del convenio, del proyecto de convenio. En el caso del sistema interamericano de derechos humanos, como decía, no está receptado expresamente, sino que fue una construcción jurisprudencial de la Corte sobre la base de dos artículos, del 8 y el 25, que como ya lo explicó Marco, lo voy a pasar. Una cosa que me parece interesante señalar es que la Corte ha entendido que el derecho a acceso a la justicia es una norma imperativa, ¿sí? Dándole un poco a pesar de que no está expresamente mencionada, un rol fundamental en el ejercicio, en el respeto del resto de los derechos que sí están expresamente mencionados, y digamos, ha trabajado este derecho desde los dos artículos, desde el 25 y desde el 8. Con respecto al artículo 25 ha trabajado la noción del recurso a un derecho, a un recurso, el acceso a un recurso, mejor dicho, que sea rápido y sencillo, y ha también trabajado acá la noción del tiempo razonable, digamos, ¿no? De la demora razonable que puede tener la tramitación de estos recursos efectivos, sencillos y rápidos. Ahí está. Bien. Con relación al 8, es interesante la jurisprudencia de la Corte respecto del artículo 8, que es el que habla del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte lo ha extendido más allá de las acciones judiciales penales, sino también a otros ámbitos donde se estén discutiendo, digamos, el respeto de ciertos derechos, o sea que también es aplicable a ámbitos, por ejemplo, administrativos, no solamente judiciales, así que todo lo que tiene que ver con los estándares que la Corte ha desarrollado relativos al debido proceso en el artículo 8, han tenido una aplicación bastante amplia, más allá del proceso penal, sino y a civil, laboral, a cualquier tipo de proceso judicial, pero también a procesos administrativos donde esté en juego
los derechos de las personas. Acá quería hacer solamente una mención. El proyecto de convenio en el artículo 36 habla de garantizar el acceso igualitario a la justicia. Creo que está bueno acá que poder dialogar con esta noción de la Corte, del debido proceso, que reconozca factores de desigualdad real, ¿no? Más allá de la cuestión más de garantía en igualdad de condiciones, sino de garantizar la desigualdad real de la que parten las personas que acceden o que intentan acceder a la justicia. Creo que eso me parece que está bueno para dialogar. Solamente para mencionar, más allá de la jurisprudencia de la Corte, la Asamblea General de la OEA también se ha dedicado al derecho de acceso a la justicia a través de varias resoluciones que también ha impulsado la AIDEF. Acá menciono dos relativas al derecho al acceso a la justicia y al rol de la defensa en el derecho del acceso a la justicia. Y con esto entonces voy a los obstáculos que la jurisprudencia de la Corte ha identificado. El primero es el costo económico, ¿sí? Desde las primeras opiniones consultivas de la Corte ya ha identificado que el costo económico de acceder a la justicia puede resultar muchas veces un obstáculo para las personas. Y en un caso específico ha determinado el criterio de la razonabilidad, o sea, no ha descartado la posibilidad de que el acceso a la justicia pueda tener un costo, pero lo ha establecido con un criterio de razonabilidad. Cuando ese costo es desproporcionado y es excesivo, que resulta efectivamente un obstáculo, entonces eso sería irrazonable y ahí sí actuaría como un obstáculo, pero no lo ha descartado digamos, de plano como posibilidad, más allá de la necesidad de gratuidad para determinados sectores, ¿no? Y acá aparece entonces el rol de la defensa pública en poder asegurar el acceso a la justicia a estos sectores que quizás no tienen digamos, recursos económicos para hacerlo. En este punto me parece que podría dialogar esta cuestión con los artículos 19 y 29 del proyecto del convenio. El 19 habla de la gratuidad en general y el 29 sobre la gratuidad de los servicios de interpretación y traducción, que ahora voy a llegar en un ratito, pero quería, digamos, resaltar que el rol de la defensa pública, en este caso para garantizar la igualdad ante el acceso a la justicia. El artículo 17, 18 y 19 del convenio menciona la cuestión de la defensa pública y de una defensa técnica eficaz como garantía del ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Me parecía importante mencionar. Acá estoy pasando, digamos, yo sé que no llegan a leer, pero por lo menos después va a quedar grabado y en todo caso se puede poner pausa y verlos bien, pero para cumplir un poco con el tiempo que me han asignado, que ya veo que me va a costar. Pero bueno, y el tercer elemento que yo quería mencionar respecto del concepto de acceso a la justicia es la parte final, que es la ejecución de las sentencias, ¿no? Que a veces queda como un poco olvidado, pero realmente la Corte en sus últimas sentencias ha desarrollado bastante la necesidad de garantizar la ejecución de la sentencia como parte del derecho de acceso a la justicia. En el proyecto del convenio esto está mencionado en el artículo 21, así que me parece que puede dialogar bien con esta última jurisprudencia de la Corte, que la Corte termina vinculando la importancia de la ejecución de sentencia como parte del derecho del acceso a la justicia de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Y el impacto que puede tener el paso del tiempo en el incumplimiento de la sentencia en este tipo de grupos. Y ahora para mencionar, yo sé que estoy diciendo rapidísimo, pero en todo caso en la segunda parte podemos retomar alguna cuestión, pero para mencionar algunos grupos en situación de vulnerabilidad que menciona también el convenio, la Corte tiene bastante jurisprudencia relativa al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, por ejemplo, basada muchas veces en el principio de no discriminación, ¿no? Y en la necesidad de dotar a la justicia de elementos que le permitan a estos pueblos poder acceder en situación de igualdad real sobre la base del principio de no discriminación.
por ejemplo, el tema de tomar en cuenta las características y particularidades culturales propias de estos pueblos, que también está mencionado en el proyecto, y el hecho de contar con intérpretes o traductores si tienen una lengua distinta, que también está mencionado. En una de las últimas opiniones consultivas aparecen algunas cuestiones bastante interesantes relativas a los pueblos indígenas privados de libertad, que también aparecen ciertos elementos o estándares vinculados con el acceso a la información, el tratamiento, nuevamente el tema de la interpretación. Y finalmente, con relación a los pueblos indígenas, el tema de género, ¿no? Y acá creo que está clara la cuestión de la interseccionalidad, que también está mencionada dentro de los principios del proyecto, que me parece que está bueno tener en cuenta para el diálogo entre la jurisprudencia y el convenio. Otro grupo que está mencionado, quizás mencionado, creo que casi no hay ningún artículo específico, me corregirán si me equivoco, respecto del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En el proyecto de convenio, la jurisprudencia de la Corte tiene bastantes estándares desarrollados sobre esto, en particular el poder garantizar ajustes del procedimiento adecuados a las capacidades de las personas para resolver. Nuevamente aparece este concepto de desigualdad real, de este grupo que intenta acceder a la justicia. Esto sí está mencionado en el proyecto de convenio, que son las personas extranjeras. En el caso del sistema interamericano hay bastantes estándares vinculados con el acceso en términos de traducción, de asistencia consular, como derecho humano. Y finalmente, el grupo de los niños, niñas y adolescentes, que sí está mencionado en el proyecto de convenio, con estos dos conceptos que entiendo que son claves para el acceso a la justicia, que es el de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, y el interés superior del niño, como conceptos que deberían atravesar cualquier política pública relacionada con el acceso a la justicia de este grupo. Y con esta, a toda velocidad, les agradezco la atención, y en todo caso quedo a disposición para la segunda parte. Gracias. Nosotros te agradecemos a ti, Natalia, por abordar un tema tan complejo en tan poco tiempo y con esa precisión, navegando por los retos y los desafíos. Y tú en toda la intervención usaste una palabra que quiero retomar, que es la de dialogar, ¿no? Cómo los estándares dialogan y nos aseguramos que se reflejan en un acuerdo marco que queremos para nuestra Iberoamérica. Quédate con nosotros porque sigue la conversación. Me gustaría darle ahora la palabra a Pablo Villalba para que comparta también desde su perspectiva y desde su conocimiento y su vasta trayectoria los retos que tenemos sobre la mesa. Pablo, adelante. Bien, primero, ¿me escuchan bien? Por supuesto que sí, te escuchamos bien. Entonces, antes que nada, un gran saludo para el CONGIP, otro saludo para el PNUD y también para el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, a quien estamos representando en este momento. Bien, viene a cuento de manera espectacular lo que decía Marco con lo que decía Natalia para lo que yo tengo que exponer, porque una de las cuestiones que básicamente cuando estamos hablando de acceso a la justicia nos ponemos en tela de juicio cuando hacemos el comparativo entre el sistema interamericano y el sistema europeo, es que parecería ser que en el sistema europeo lo tienen mucho más de una base de principio legalista, y nosotros en Latinoamérica no lo tenemos dentro de un principio legalista. De hecho, la Convención Americana de Derechos Humanos casi en ningún artículo habla técnicamente de acceso a la justicia. Entonces nuestra Corte Interamericana ha hecho unas interpretaciones fantásticas en materia de darle una amplitud que a veces nosotros solemos decir, a ver, en Latinoamérica el acceso a la justicia es como un efecto, tiene un efecto molusco, se adapta a todo. Y en realidad a veces tenemos que ver si es que no tendríamos que comenzar a establecer determinados parámetros para que se pueda comprender más hacia dónde va el acceso a la justicia. Fíjense que cuando estamos hablando de acceso a la justicia, estamos hablando de la tutela, de los procesos convencionales que requieren un análisis neurálgico, porque hay una situación especial cuando estamos hablando de la tutela de los derechos humanos. A ver, ¿por qué referenciar sobre derechos humanos cuando se admite una variabilidad de criterios para analizar, a ver, la acción, la pretensión y la legitimación, que son cuestiones básicas cuando estamos hablando
del derecho de la acción. Entonces, hay una íntima vinculación entre el derecho de acción y el acceso a la justicia técnicamente, como también hay una íntima relación entre las repercusiones del acceso a la justicia y lo que implica el derecho de acción, entendido como derecho subjetivo del ciudadano para obtener la protección de sus derechos. Pero ojo, una cosa es el sistema interamericano. Nosotros acá tenemos serios inconvenientes a la hora de acceso. En el sistema europeo lo tienen de manera diferenciada, es decir, el ciudadano común puede llegar ante un juez europeo y pedir que se le tutelen los derechos. Nosotros no. Nosotros todavía seguimos teniendo esa famosa comisión que hace de efecto filtro para toda la problemática. Entonces el acceso a la justicia se torna en cierta medida ilusorio. O sea, no se trata simplemente hoy de reconocer derechos, sino hoy lo que tenemos que tratar de lograr es que se tornen verdaderamente operativos. Entonces la idea de acceso a la justicia encierra también, y ahí sigo un poco más, el derecho al proceso, implicando que se debe garantizar el debido proceso. Fíjense que la Corte Interamericana ha dicho en algunos fallos, el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental, comprendiendo, 1, acceso propiamente dicho, 2, garantía de un correcto servicio de justicia, 3, sostenimiento de un procedimiento adecuado, y 4, dictamiento de una resolución justa. Aquí nos podemos preguntar, pero esto no es casi tutela jurídica efectiva. La verdad que hoy estamos en problemas que perduran permanentemente, inconvenientes formales, tenemos problemas de legitimación, costo económico del proceso, que bien lo explicaba Natalia, la primitiva educación recibida, la gran desigualdad económica que se da en Latinoamérica, que contrasta con la visión europea, y donde, por cierto, se perfila un gran desconocimiento del sistema interamericano. Porque hay que decirlo también y tenemos que ser razonables en esto. El latinoamericano conoce el sistema interamericano de tutela de derechos humanos. Yo diría, en un porcentaje bajo, sí, pero en un gran porcentaje, no. Casi nadie tiene la tendencia de llegar hasta el sistema interamericano. Recuerdo que en una oportunidad estábamos en México, en un estado, no voy a dar el nombre de estado porque si no van a quedar mal los pobres, y le preguntaba a los jueces si conocían la convencionalidad y nadie conocía convencionalidad. Entonces, esto es un problema grave, un problema que tenemos que ir solucionando y tenemos que ser capaces de transmitir. Entonces, hoy incluso, cuando se habla de acceso a la justicia, se llega al extremo de hablar del derecho a la justicia. Fíjense hacia dónde ha avanzado nuestro sistema interamericano, que comienza ya con el fallo 5 pensionistas versus Perú, y que luego de las limitaciones clásicas de esta legitimatio ad causam del derecho internacional, nos ha impedido casi la construcción de un verdadero jus gentium, que es justamente lo que estamos tratando de lograr acá. Entonces, la pretensión básicamente, cuando estamos hablando de acceso a la justicia, cuando estamos hablando de derecho de acción, tenemos que ser claros. No podemos seguir mirando, y acá creo que hay un posicionamiento teórico que de una buena vez tenemos que comenzar a tratarlo. No podemos seguir mirando el derecho de acceso a la justicia sobre una visión individualista. Acá estamos hablando de una visión solidarista, cooperacionista, donde técnicamente hoy tenemos que tratar de lograr que se eliminen todos los obstáculos impeditivos del disfrute de dicha potestad. Fíjense, en Latinoamérica, en el caso de Quispalaya versus Perú en el año 2015, se agudiza la cuestión del acceso a la justicia diciendo técnicamente que se haga efectivo en un tiempo razonable. En el caso IB versus Bolivia, nos terminan diciendo brindar condicionales para el funcionamiento de las estructuras del Poder Judicial, evitando la discriminación económica. Vaya que hay mandatos así en concreto donde evidentemente tenemos que comenzar a tener una suerte de gran interacción, un gran diálogo del orden internacional y el orden interno. Porque aquí la cuestión es clara. Miren, el verdadero acceso a la justicia no se obtiene en el ámbito internacional. El verdadero acceso a la justicia se lo tiene que obtener en el ámbito nacional. Es ahí donde tenemos que tutelar los derechos humanos. De hecho, la propia Corte Interamericana en algún momento ha dicho el primer juez interamericano es el juez nacional. Cuando el caso llega al sistema interamericano, cuando el caso llega al sistema europeo, con seguridad estaremos hablando de una violación permanente de derechos humanos y de violación de plazos razonables. Cuantiosas resoluciones judiciales ya se han manifestado en tal sentido. Entonces hay un trabajo muy, pero muy fuerte que incluso más en los últimos tiempos, a consecuencia del caso Corporación Colegio de Abogados versus Colombia en el año 2023, ahora reciente, la Corte Interamericana ha dicho, hoy tenemos un carácter autónomo de los derechos humanos.
Y uno dice, wow, primero dijimos carácter autónomo para el derecho a la verdad, carácter autónomo para el derecho a la justicia. Hoy tenemos un carácter autónomo para el derecho a de los derechos humanos, para la tutela, y uno dice, bueno, pero ¿y esto se da? ¿Cómo garantizamos el acceso a la justicia técnicamente en estos casos? En materia de los derechos del niño, Angulo Lozada en el año 2022 tutela los derechos del niño. En el caso de los trabajadores, Buzos Misquitos versus Honduras el año 2021, y cito todas resoluciones ahora recientes para que podamos comprender hacia dónde va la Corte Interamericana. Y finalmente, en el caso de Guzmán Albarracín versus Ecuador, ha establecido una impunidad por inacción estatal porque el Estado hondureño había permitido la prescripción de la acción diciendo se está violentando el acceso a la justicia. Vaya entonces que tenemos un trabajo muy arduo que realizar en materia de convencionalidad. Celebro que este tipo de eventos se estén realizando porque en este diálogo vamos a poder construir muchísimas cosas muy, pero muy importantes, porque en gran medida la convencionalidad, los derechos humanos, que hoy técnicamente pasan a ser el motivo de transformación de toda la ciencia jurídica, y esto hay que recalcarlo, a la que incluso podríamos catalogar, y nosotros en Latinoamérica casi lo estamos haciendo, como el nuevo marco teórico, creando una mutación de fuste de todo el orden, los órdenes internos. Y si algo está transformando el orden interno, son los derechos humanos. Cumplo en tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Me recuerda y aplausos tiene de nuestros colegas en el panel. Me recuerda también nuestro informe global de desarrollo humano. Nos recuerda como que para romper el bloqueo que existe al desarrollo, justamente lo que tú dices, o sea, la necesidad de lo colectivo, de los procesos inclusivos y de caminar juntos y juntas consolidando las alianzas. Le voy a dar el paso a Moema. Moema, adentro de casa, permítame contarles que también nos va acompañando en este rol que ella tiene hoy, porque va a ser como nuestra aseguradora de calidad. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque ampliar la esfera pública, ampliar ese espacio cívico desde un punto de vista participativo e inclusivo, nos invita a pensar en cómo estimular procesos de participación inclusiva para la co-creación de bienes públicos. Un ejemplo de ello es este acuerdo. Cómo asegurar que las diferentes voces se suman a la conversación para poder co-construir también marcos de trabajo común, políticas públicas, y cómo todo esto se hace desde un enfoque de acceso a la información, respetando, incorporando las innovaciones y los retos que tenemos en el marco de derechos humanos, en un contexto de transición digital también, donde los derechos de nueva generación, los derechos digitales, por un lado, avanzamos en esas transiciones, también el sistema de justicia, con un claro enfoque de protección de derechos y a la vez los retos de las nuevas expresiones, los nuevos derechos en el clave digital. Moema, muchísimas gracias por acompañarnos y te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Gloria. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Entonces, como Gloria lo comenta, voy a buscar contribuir con la discusión de hoy, planteando algunos puntos con esta conexión entre el concepto de espacio público abierto e inclusivo y los temas que planteamos en la discusión de hoy. Entonces, me permiten empezar destacando un punto que es la imperativa necesidad de forjar nuevos modelos de cooperación y alianza para construir bienes públicos. Entonces, en el contexto actual, que estamos en un mundo marcado por divisiones, disensos en torno a aspectos fundamentales del acceso a los derechos y del acceso a la justicia, es fundamental construir estos consensos que nos permitan avanzar hacia metas compartidas en materia de derechos humanos y de desarrollo. Aquí es donde el Convenio Iberoamericano emerge como un esfuerzo fundamental, porque él promueve la noción del acceso a la justicia como un bien público prioritario y fomenta colaboraciones que fortalecen los estándares regionales de derechos humanos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
Quería también acá hacer un destaque a el creciente escepticismo de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y cómo este escenario afecta la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo. Entonces, estamos en un desafío conjunto como sociedad para generar nuevos contratos sociales más inclusivos y basados en los derechos humanos. Entonces, construir una esfera pública abierta e inclusiva, donde todos puedan participar activamente y confiar en que sus voces serán escuchadas. Y eso nos implica también a los temas de acceso a la justicia. Entonces, una esfera pública abierta e inclusiva es un elemento esencial para la garantía de los derechos humanos. Ella tiene algunas características clave que destaco algunas aquí. Una característica es la existencia de mecanismos de participación ciudadana en los contextos de las políticas públicas. Una segunda característica es la promoción al acceso a información de calidad a todos y todas. Y por último, la remoción de los mecanismos discriminatorios. Pero, ¿cómo podemos traducir estos principios en acciones concretas en términos de políticas de acceso a la justicia? Y me gustaría concluir aquí presentando 3 sugerencias prácticas. Un primer punto sería la inclusión ciudadana. Entonces, garantizar la inclusión de la ciudadanía en todas las etapas del proceso de formulación de políticas de acceso a la justicia, sea desde el momento del diseño hasta su evaluación. Y acá comparto un ejemplo inspirador que traigo de Brasil, que es la implantación de un observatorio de derechos humanos adentro del Poder Judicial, en lo cual se ha permitido una participación directa de la sociedad civil en la formulación de las políticas judiciales. Un segundo punto es la importancia de la calidad y la transparencia de los datos. La mejora de la calidad y transparencia de los datos de acceso a la justicia es esencial. Esto nos permitirá la formulación de políticas basadas en evidencias y derechos, pero también garantiza que todos tengan acceso a la información relevante para hacer valer sus derechos. Y por último, el tema de la digitalización inclusiva. Estamos en procesos de creciente digitalización del sistema judicial, pero debemos ser conscientes de los riesgos de replicar patrones de discriminación e exclusión si solamente trasladamos los mismos mecanismos y procesos que ya existen hacia los espacios digitales. Entonces, es fundamental identificar y eliminar cualquier forma de discriminación en los mecanismos y procesos que ya existen, asegurando que la transformación digital en el acceso a la justicia esté guiada por una perspectiva de derechos humanos. Me alegra decir que estos principios están directamente conectados con los temas de justicia abierta, transparencia y nuevas tecnologías que ya se están planteando en el borrador del Convenio Interamericano. Entonces, eso es una buena práctica. Por fin, al adoptar estas recomendaciones, no solo estaremos cerrando las brechas de acceso a la justicia, pero también estamos a promover un sistema más humano, equitativo y sensible a las necesidades de todos y todas. Muchas gracias una vez más por poder participar en este espacio. Muchísimas gracias, Moema, te queremos agradecer y sabemos que tienes que salir, entonces doblemente ese agradecimiento y también esa invitación a que nos sigas acompañando durante todo el proceso en esta aventura conjunta entre CONGIP y PNUD y la comunidad iberoamericana. Jorge, ¿le parece? Sí, escuchamos desde la perspectiva, esta vasta experiencia y trayectoria, tus contribuciones a esta conversación. Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, al Instituto Iberoamericano, al PNUD, a ustedes que me acompañan, por supuesto, Moema, Natalia, Gloria, Pablo y mi querido
amigo Marco Fandiño y un saludo pues a mi querido compatriota el doctor Enrique Gil Botero por esta invitación para comentar esta propuesta de convenio iberoamericano de acceso a la justicia. Yo en las 40 minutos que me han dado para hablar solo puedo sostener una tesis y es la siguiente. Tenemos buenas bases dogmáticas y sustanciales para defender el derecho al acceso a la justicia, pero yo quisiera poner el acento en algo que se ha comentado previamente y es necesitamos un diseño institucional del Poder Judicial que sea favorable al acceso a la justicia. Es decir, tenemos una buena cantidad de estándares interamericanos, nacionales, judiciales y constitucionales de acceso a la justicia, pero esos estándares no pueden ser efectivos si no hay un diseño institucional de todos nuestros sistemas de justicia, del sistema privado de justicia, del sistema público de justicia y dentro del sistema público de justicia de todas las jurisdicciones que sea proclive a una mayor apertura a los ciudadanos. Y creo que esto es muy relevante en América Latina, donde no solo hay desigualdad, como contexto en el que opera la justicia, sino es que la desigualdad, la pobreza, la miseria, la inequidad se judicializa. Es decir, no es solo que hay un sistema de justicia que opera en un contexto muy desigual, sino que los problemas propios de la desigualdad ingresan al Poder Judicial por alguna forma, o por la vía de los amparos, o por la vía de los derechos de petición, o por la vía de las tutelas, o por la vía de la justicia internacional. Y lo que sabemos cuando trabajamos estructuras de diseño institucional del Poder Judicial es que el diseño, más que el contenido sustancial de los estándares, puede empoderar a unos grupos para acceder al Poder Judicial o el diseño les puede excluir, les puede alejar y les puede discriminar del acceso al Poder Judicial. Es decir, las puertas pueden estar más o menos abiertas para determinados grupos en función de la forma como diseñamos el Poder Judicial. Y entonces, dicha esa tesis, quisiera hacer 3 o 4 comentarios sobre el modelo de convenio y 2 o 3 comentarios sobre mi tesis. Lo primero que me gustaría comentar es que debemos tener profundo cuidado con los mecanismos alternativos de solución de conflictos en escenarios de escasez y en escenarios de desigualdad, porque el diseño y la forma como diseñemos esos mecanismos puede permitir, o el objetivo tradicional de estos mecanismos es una justicia cercana, próxima, rápida, célere, informal y mucho más accesible para los ciudadanos, o puede perpetuar modelos de justicia en los cuales se impone la ley del más fuerte, del más poderoso y de quien tiene una posición prevalente. Entonces puede haber una eficacia y una inmediatez que puede sacrificar valores materiales de justicia. El segundo elemento tiene que ver con la justicia comunitaria, los sistemas de justicia indígena, los sistemas de justicia de pueblos afrodescendientes, en fin, los sistemas tradicionales de justicia que deben ser no solo reconocidos, empoderados y promovidos, pero que nos presentan 2 grandes retos fundamentales. El primero, el de cómo se coordina esa justicia comunitaria y esa justicia indígena con los sistemas ordinarios de justicia para que haya coherencia, para que no haya desigualdad, para que no haya fraude a ninguno de los 2 sistemas de justicia. Y el segundo problema más importante es cómo protegemos a los débiles dentro de los sistemas de justicia, cómo protegemos a los niños y a las niñas dentro de los sistemas de justicia indígena, cómo protegemos a las mujeres o a las personas de la tercera edad dentro de ciertos sistemas de justicia. Entonces, cómo tomamos enfoques diferenciados dentro de los sistemas diferenciados de justicia. Y el tercer elemento es el elemento de la importancia central de la justicia transfronteriza en un continente en el que los movimientos migratorios, por distintas razones, por las crisis del sistema democrático, por la crisis del Estado de Derecho, pero también por la catástrofe climática, hacen que cada vez en la región haya unos movimientos transfronterizos de muy alta intensidad, es decir, que el viaje comience muy al sur del continente y termine muy al norte del continente, y entonces los elementos de justicia transfronteriza adquieren una importancia fundamental. Y el cuarto punto, dije que eran 3, pero tenemos un problema latinoamericano y es el problema de cómo cerrar los conflictos judiciales.
Es decir, hay un problema muy grande en América Latina, los conflictos judiciales no cierran. No me refiero al cumplimiento, el plazo razonable al que me referiría a continuación, sino al hecho fundamental de que proliferan las instancias de justicia, se duplican los procedimientos y se crean mecanismos para evadir la cosa juzgada y los mecanismos que permiten, en últimas, cerrar en algún lugar el problema judicial. Y esto es bueno en algunos casos en los que la justicia interna no funciona bien, pero es malo cuando se instrumentalizan los mecanismos, por ejemplo, de justicia internacional para evitar que los casos cierren en el ámbito nacional. Y la segunda parte de mi intervención era mostrar una buena práctica. Es decir, ¿cuál puede ser un buen diseño que nos permite decir, bueno, cómo el diseño acerca la justicia a los ciudadanos y a las ciudadanas? Y es quizá el diseño en el que yo tengo más experiencia, es el diseño de la acción pública en constitucionalidad en Colombia, que permite a todos los ciudadanos y ciudadanas presentar recursos de inconstitucionalidad contra las leyes que fueron proferidas por el legislador. Este es un mecanismo que en Europa no ha existido, salvo en Hungría en algún momento, y que existe en algunos países de América Latina, pero que funciona, digamos, con relativa fluidez y eficacia en el contexto colombiano. ¿Qué nos demuestra este mecanismo? Este mecanismo nos demuestra que cuando abrimos la puerta de la justicia constitucional, del más alto tribunal de un país, a todas las personas, generamos un efecto de empoderamiento en el que la agenda del Tribunal Constitucional, la agenda de la Corte Constitucional, empieza a ser ocupada por temas que normalmente no serían ocupados por un tribunal si las puertas estuvieran más cerradas. Entonces el tribunal se empieza a ocupar de las crisis de las personas privadas de la libertad, que son personas que no interesan al sistema político, de los desplazados por la violencia, que son personas que tienen poca capacidad de agencia, en fin, que son problemas que no suelen estar o en la primera plana de la agenda política, pues son personas que no interesan al sistema político o que bajo otros sistemas de justicia no pueden acceder al sistema judicial al nivel más alto, sino tienen que empezar desde muy bajo. Entonces, lo que pretendo con este ejemplo es ratificar la buena práctica de cómo un diseño institucional abierto permite al mismo tiempo enriquecer la agenda del Tribunal Constitucional y en últimas la agenda del Poder Judicial. Y esa apertura del Poder Judicial Nacional hace que se conviertan en verdaderamente subsidiarios y complementarios los mecanismos internacionales de protección de los derechos, porque aumenta la oportunidad de que haya un recurso nacional eficaz, idóneo y accesible que permita que el caso, como decíamos previamente, sea resuelto por el juez interamericano nacional, es decir, por el juez constitucional, por el juez civil, por el juez penal, aplicando los estándares nacionales y los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos. Entonces, el ciudadano no quiere llegar al sistema interamericano. El ciudadano debe llegar al sistema interamericano porque no encuentra justicia en el ámbito doméstico. Pero el ciudadano lo que quiere es una respuesta al problema de violación de sus derechos, una respuesta institucional, que alguien le dé por lo menos una razón por la cual le están violando el derecho o que alguien tome un remedio en el asunto. Y a él no le interesa si esa decisión la toma el juez municipal de Bogotá o la Gran Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, quizá tiene más interés en que la tome pronto la Corte el juez nacional y no muy tarde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuanto más abramos los sistemas de justicia nacionales con diseños institucionales, más haremos que los sistemas internacionales sean verdaderamente subsidiarios y complementarios. Entonces, mi punto final es: tenemos elementos sustanciales, pero tenemos que trabajar mucho en el diseño institucional de sistemas de justicia que sean verdaderamente compatibles con nuestro propósito de una justicia accesible para quienes sufren la violación a sus derechos. Muchísimas gracias, Jorge Ernesto. Es súper interesante porque nuestro afán también es cómo aprovechar este proceso en Iberoamérica para pensar la justicia del futuro, pensar esas instituciones de justicia del futuro y pensar y repensar cómo entendemos los servicios de justicia centrados en las personas. Entonces, nos dejas también con esa oportunidad de, basado en prácticas de arquitectura institucional, pensar cómo poder expandir ese conocimiento, esos aprendizajes
para poder no solamente robustecer esta conversación del acuerdo, sino también estimular ese intercambio entre países de nuestra Iberoamérica para poder continuar haciendo crecer este tipo de experiencias y este tipo de oportunidades de apertura, como tú mencionabas, estos mecanismos abiertos que acercan la justicia al ciudadano y a la ciudadana. Muchísimas gracias, Jorge Ernesto. A continuación teníamos un espacio también para poder dialogar en vivo con nuestra audiencia. Como estoy convencida de que a ustedes vamos a recibir muchísimas reacciones, preguntas y contribuciones que han generado sus intervenciones, las vamos a ir recopilando y las vamos a compartir. Esta conversación no puede ser agotada en una hora, pero sí que es una excusa para encontrarnos y generar estos intercambios para dejarnos con más preguntas. Entonces ese canal estará abierto. Quiero antes de cerrar regresar a ustedes para que nos dejen con una reflexión final y en clave de recomendación. Estamos caminando, les contábamos, el tercer taller, estamos abordando diferentes temáticas y este es un proceso nuestro como región iberoamericana y en movimiento. Entonces, me gustaría dejarles la invitación para que nos dejen a nosotros, a la audiencia, a los actores iberoamericanos que están acompañando este Acuerdo Iberoamericano de Acceso a la Justicia, con tarea y recomendaciones. Voy a empezar con Pablo. Bueno, básicamente yo celebro este tipo de eventos, la verdad que muy contento de ser parte de todo esto y básicamente lo que recomendaría es, yo creo que en materia de acceso a la justicia hay mucho que trabajar. Todavía tenemos un largo trecho para ir construyendo y en esa construcción tendremos que ir necesariamente dialogando, acercar las visiones de ambos continentes, que creo que eso es fundamental porque es evidente que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos, y esto hay que decirlo, tenemos una incidencia muy grande de la convencionalidad. Sin embargo, sé también por mis amigos europeos que la incidencia de la convencionalidad en Europa no es tan así. Entonces, para nosotros marcan pautas muy fuertes todo lo que implica el sistema interamericano. Lógicamente que este análisis de una determinada realidad discrepa con el análisis de otra realidad. ¿Qué ocurre en Europa? Solemos siempre decir que en Europa tienen escuelas muy fuertes y estas escuelas muy fuertes constitucionales hacen que como que se mire de reojo a la Corte de Estrasburgo. Y en realidad nosotros aquí no tenemos cortes constitucionales tan extraordinarias, salvo Jorge Ernesto, no sé si compartís conmigo, lo de la Corte colombiana. Después no hay mucho más, después no hay mucho más. Entonces nosotros estamos mirando todo el tiempo lo que ocurre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habría que trabajar para consolidar el sistema y en todo lo que implica acceso a la justicia a todas las clases carenciadas, creo que hay que hacer un catálogo de derechos que comiencen a verificarse respecto a cómo se va a ir consolidando el acceso a la justicia y desde mi punto de vista, por lo menos, no quedarnos con la simple necesidad de que el acceso a la justicia esté regulada por el acceso al derecho de defensa, al acceso gratuito, sino que eso es un complemento más de lo que implica el acceso a la justicia. Así que mis felicitaciones y espero que esto se siga apuntalando porque la verdad es un espacio que debemos ir potenciando. Gracias. Muchas gracias, Pablo, a ti por tu valioso tiempo y sin duda que las reflexiones. Jorge Ernesto. Muchas gracias. Yo quería también felicitarles y acompañar este proceso que me parece fundamental y dejar tres elementos fundamentales de perspectiva en el trabajo que me parece que se pueden desarrollar. Primero es la integración de los tribunales, del Poder Judicial. Mientras la integración del Poder Judicial sea también lejana al ciudadano, es decir, mientras en países con población mayoritariamente indígena, mayoritariamente afrodescendiente o mayoritariamente femenina, los jueces sigan siendo hombres, blancos,
no indígenas, la justicia siempre estará lejos de las personas. La justicia siempre estaremos siendo juzgados unos por otros con criterios de imparcialidad, en fin, pero es la integración, quiénes integran el Poder Judicial es importante para saber qué tan lejana, qué tan cercana está el sistema de justicia. El segundo es, de nuevo, el diseño. Diría, mientras el diseño sea cerrado, el estándar puede ser lo más abierto posible, pero la justicia siempre estará lejos de los ciudadanos. Y lo tercero es como un reto inspirador y es en esta comparación que nos propone Pablo entre Europa y América Latina, a mí me parece fundamental un hecho, y es en América Latina el juez es un protagonista esencial de la construcción del estado de bienestar. Esa es una diferencia fundamental con Europa. En Europa es el legislador y la administración construyen el estado de bienestar. En América Latina, el juez es en buena medida un impulsor del estado de bienestar. Eso significa que abrir la justicia en América Latina es distinto de abrirla en cualquier otro lugar del mundo, o en cualquier otro lugar del norte global, más bien, porque en los países del sur global eso implica abrir la justicia a quienes reclaman el avance del estado de bienestar, que normalmente piensan más en los jueces que en el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y esto es fundamental para lo que están diciendo. Jorge Ernesto, te quedas con nosotros para seguir acompañando este proceso. Muchísimas gracias también por tu tiempo. Queremos escuchar también, Natalia, desde la perspectiva de la INDEF y todo lo que has compartido de las posibilidades de dialogar entre artículos y marcos y estándares de derechos. O sea, queremos tener también tus reflexiones finales. Bueno, muchas gracias. Yo me quedé pensando un poco en la última pregunta que hizo Marco en su presentación respecto a cuál es la mejor técnica del convenio, ¿no? Si traer derechos, no traerlos, ser muy detallista en esos derechos, no serlo. Creo que una de las cuestiones quizás para pensar es que estamos partiendo de un instrumento de soft law, como son las reglas de Brasilia, y vamos hacia un instrumento de hard law, de derecho duro, que va a establecer obligaciones. Quizás como una preocupación que me surge es cómo hacer para que este instrumento de hard law, un tratado, no termine quizás reduciendo los estándares, ¿no? Me parece que una de las cuestiones para pensar es cómo hacer para, digamos, que los estados no digan, bueno, ahora como tengo este instrumento voy a cumplir con esto y esto les lleve a reducir estándares de protección. Creo que esta es una de las cuestiones que me generó un poco el planteo de Marco y dije, sí, porque digo, después de todo este desarrollo jurisprudencial, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso no quede como de alguna manera limitado o coartado con un tratado? ¿No? Porque el tratado debería ser como receptor de todo el desarrollo, ¿no? La Corte Interamericana trabaja mucho con el concepto del corpus iuris y trae siempre cuando interpreta sus propios instrumentos, trae otros instrumentos que quizás no son del sistema y por supuesto no va a determinar responsabilidad de los estados sobre esos instrumentos, pero sí los trae para interpretar. Y creo que está bueno pensar en ese punto y me parece, y con esto cierro, que los principios del artículo 4 del proyecto de convenio creo que pueden servir un poco para tratar de evitar, digamos, reducir los estándares de protección que se han desarrollado en la jurisprudencia. Esa es un poco mi inquietud, más que reflexión, pero bueno, que no quería dejar de plantearlo. Gracias. Muchísimas gracias a ti también, Natalia, por tu tiempo. Y esto es una tarea concreta también para incorporar esta reflexión y este desafío y asegurar que en el marco del acuerdo se contempla. Marco. Bien, bueno, pues para cerrar, plenamente comparto lo último que acaba de señalar Natalia. Efectivamente, esta también es una preocupación nuestra. Creo que se pudieran explorar determinadas fórmulas de remisión para, de alguna forma, evitar que esto pueda suponer como una cierta reducción de los estándares que ya han sido consolidados. Reiterar también un poco los temas que se han planteado previamente. Yo creo que si logramos que este convenio logre cristalizar este diseño institucional que se ha repetido varias veces, ¿no?
como un diseño institucional también de última ratio. Es decir, que se logre también ver la problemática del acceso a la justicia como una problemática que puede ser atendida de manera incremental, es decir, que pueda partir con un fuerte énfasis de los estados por generar ciudadanía más activa, generar campañas de información, de orientación en derechos. Muchas veces falsamente se cree que optar por estos mecanismos más blandos quiere decir sustituir la vía judicial, todo lo contrario. Mientras tengamos ciudadanía más informada, consciente de sus derechos, va a poder incluso tener una participación más activa en el proceso. Va a generar también un aumento de la legitimidad institucional. Entonces yo creo que este convenio permitiría, ¿no?, como generar este diseño institucional de última ratio, en donde funcionen una serie de mecanismos preventivos para que no todo sea tampoco el acceso a la jurisdicción. Por otro lado, han habido varios temas relacionados con grupos vulnerables y enfoque diferenciado. Yo ahí sí que creo bueno, el borrador todavía tiene mucho por desarrollar. Esto es algo en donde finalmente quienes están trabajando y quienes están redactando el borrador son los propios estados, que son los que finalmente lo van a firmar y lo van a ratificar. Pero efectivamente yo ahí sí que creo que falta un énfasis en materia de enfoques diferenciados, que no es fácil, ¿verdad? Porque ahí uno puede optar por buscar una regulación más general que se pueda interpretar en el caso particular, uno puede también por regularlo de manera más particular para cada uno de los grupos, pero si algo está claro es que en el borrador todavía, Natalia mencionaba el tema de la discapacidad, es cierto, está infrarregulado y yo creo que hay otros aspectos. Y solamente para cerrar, se planteaba también, si mal no recuerdo por Pablo, esto de una mirada más sistémica y no tan individual, ¿verdad? Yo creo que efectivamente tenemos que ser conscientes que el problema del acceso a la justicia es un problema de casos particulares y de conflictos particulares, pero efectivamente hay una faz sistémica también, que es que los recursos de los estados son limitados y por lo tanto hay que generar criterios que nos permitan de alguna forma adecuar las políticas y los grados y los niveles de atención y de tutela para que finalmente con estos recursos limitados se logren optimizar y dar un tratamiento a grandes volúmenes de conflictos como son los que tienen las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Así que bueno, me quedo con muchas ganas de seguir hablando, pero nos hemos comprometido con el tiempo, así que dejo aquí la palabra. Estás muteada, Gloria. Ahora sí, como esta es una conversación abierta y en movimiento, este es un espacio que tomamos para poder compartir y poner este foco en estos retos que tenemos, en clave de asegurar que los estándares que nos marcan en clave de derechos humanos, nuestro sistema regional y nuestros marcos son, por un lado, contribuciones al acuerdo y por el otro lado, son habilitadores de oportunidades y de ampliación de participación inclusiva y de ampliación de lo que buscamos, que es el acceso a la justicia para todos y todas. Una vez más, quiero agradecerles muchísimo sus tiempos, sus incisivas recomendaciones, contribuciones y su mirada crítica, que sin duda va a significar robustos insumos para este proceso en marcha. Y también quiero cerrar invitándonos a seguir la conversación. El próximo taller que va a ser nuestro próximo espacio de conversación virtual temático va a acontecer el 27 de junio, a las 9 horas de Panamá, a las 16 horas de España. Y miren qué tema para poder invitarnos a continuar, algo que han marcado cada uno de ustedes desde sus intervenciones. El tema es cómo pensar esa aceleración de las transformaciones institucionales urgentes con enfoque de inclusión, género, multiculturalidad. Ahí donde las perspectivas de interseccionalidad nos llaman para asegurar que sí tenemos una justicia igualitaria, pero que atiende a las características
específicas de grupos poblacionales, de zonas geográficas, de personas que se acercan a la justicia buscando soluciones y buscando también que en su lenguaje, en su cosmovisión y en su realidad podamos tener estos sistemas de justicia que tienen servicios justamente centrados en las necesidades y demandas urgentes de cada uno de las personas que habitan en nuestra Iberoamérica. Muchísimas gracias. Seguiremos compartiendo también experiencias, buenas prácticas de la región y voces de tamaña trayectoria y contribuciones como las que nos han acompañado hoy. Gracias Jorge Ernesto, gracias Marco, gracias Pablo por la complicidad y muchísimas gracias a Natalia también y a Moema que tuvo que salir. Que tengan buen resto de jornada, buena tarde para los que estamos de este lado de la Iberoamérica, buen atardecer, anochecer para quienes están del otro lado de nuestra Iberoamérica. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Han sido un panel de lujo. Sigue recording, pero muchísimas gracias. Luego lo cortamos. Bueno, saludo a todos, un placer. Venga, un abrazo muy Gracias. grande. Muchas gracias. Muchas Placer. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, hablamos.